Buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas a este webinar de uso de escáner láser 3D en edificación y creación de gemelo digital con metodología BIM. En primer lugar, me presento, soy Eugenia Álvarez, soy arquitecta, tengo mi propio estudio de arquitectura y me dedico a realizar trabajos con metodología BIM y a la vez soy docente en la Escuela Internacional de Posgrado, donde imparto la asignatura de metodología BIM y de modelado con Revit Arquitectura. Bueno, la Escuela Internacional de Posgrados es una escuela de negocios avalada por la Universidad Europea Miguel de Cervantes y bueno, dentro de la cual se encuentran varios másteres pues, que están bastante relacionados con el área de la arquitectura y de las ingenierías. Encontramos el máster BIM en instalaciones para la edificación y el máster en energías renovables. Bueno, un poco venimos haciendo desde hace algún tiempo estos webinars pues para divulgar contenido, estar en contacto con empresas de nuestro sector, como es el caso del día de hoy, y también pues para complementar algunos contenidos un poco, digamos, diferentes de lo que damos en las aulas o en la formación más reglada. Bueno, pues dentro de esa idea, os pediría por favor que los que no sois ponentes mantuvierais las cámaras apagadas, excepto en el momento en el que vayáis a intervenir. Gracias. Y bueno, un poco eso, la idea del día de hoy es que, pues, que estéis presentaros empresas relacionadas con el sector y como decía, pues explicar algunos complementos a lo que habitualmente damos en clase. En el caso de hoy vamos a contar con dos ponentes magníficos que son, por favor, los que os vayáis conectando, mantener las cámaras apagadas, que puedo silenciar, pero no puedo, no puedo bloquear las cámaras. Gracias. Os presento a los ponentes de hoy, que son Alfonso Montes y Felipe Ortega. Los dos son especialistas en BIM, ahí los tenéis en pantalla. Enseguida yo os dejo con ellos y bueno, pues van a ser quien nos orienten en la jornada de hoy y nos expliquen pues cómo es esto de el uso del escáner 3D pues para crear un gemelo digital con la metodología BIM. Lo que vamos a hacer, si os parece bien a todos, es hacemos primero la presentación y dejamos todas las preguntas para el final, ¿de acuerdo? De forma que así, una vez ya con toda la información, pues ya podéis ordenadamente o levantar la mano o os vais activando el micrófono y en ese momento pues hacemos las preguntas. Así que sin más, os dejo con Alfonso y con Felipe de BIM-ND y comenzamos. Ahora se me escucha, ¿no? Que tenía el micro yo también silenciado. Bueno, antes de nada, pues me presento. Yo soy Alfonso Montes, mi compañero Felipe Ortega, si él quiere presentarse también, antes de empezar la presentación, le doy un par de minutos. No, todavía después más tarde con la ronda de preguntas seguramente habrá más ganas. Perfecto. Pues nada, vamos a intentar que este webinar sea lo más fluido posible, que sea interesante para todos y
Simplemente hemos pensado dividirlo como en dos bloques. Primero, vamos a ver qué es un escáner láser, para quien no lo conozca, qué es lo que se puede hacer con esta herramienta en diferentes tipologías de proyectos. Y luego, evidentemente, pues nos vamos a centrar, como ha dicho la compañera, en el gemelo digital, ¿vale? Cómo podemos modelar y sacar un gemelo digital a partir de esa primera toma de datos realizada con el escáner láser, ¿vale? Entonces, si me permitís, voy a compartir mi pantalla y a partir de ahí, pues os voy mostrando sobre estos ejemplos los proyectos y a qué nos dedicamos nosotros como empresa, ¿vale? Estáis viendo ya mi pantalla, ¿no? Vale. Sí, se ve, Alfonso. Correcto, se ve. Perfecto. Perfecto, pues bueno, simplemente para hacer un pequeño resumen de quién es BIM-ND, bueno, somos una empresa experta en metodología BIM, somos una consultora técnica en metodología BIM, que además nos apoyamos en una serie de herramientas, sobre todo en el tema de escáner láser, aunque también trabajamos con algún tipo de cámara que tiene cámara en 4K, infrarrojo, para el tema de la captura de la realidad, ¿vale? Son herramientas que nos dan muchísimo nivel de detalle, nos ahorran mucho tiempo y sobre todo problemas a la hora de lo que es la toma de datos en cuestión, ¿vale? A partir de esa captura de la realidad, pues siempre intentamos transformar esos datos en un gemelo digital a través de la metodología BIM. Usamos software en los servicios de modelado como son Revit y Archicad, y además intentamos gestionar esos datos que a veces en un proyecto son muchos y muy dispares, concentrarlos en un único modelo virtual donde estén accesibles para todos los agentes involucrados, para el propio propietario o incluso para el desarrollo del mantenimiento de la vida útil de nuestro edificio, de nuestro proyecto, ¿vale? Vamos a centrarnos, como os comentaba, en esta parte de escáner láser. Y para terminar, simplemente BIM-ND surge en Eindhoven, donde nuestro jefe, que se llama Sander, crea la empresa hace unos 10 años, pero desde hace 5 años también tenemos una sede aquí en España, concretamente en Granada, que es donde se encuentra nuestra sede, donde prácticamente pues, damos servicio a nivel nacional, aunque tenemos proyectos prácticamente por toda Europa. De hecho, esta semana hemos hecho uno en Francia. Pero bueno, sobre todo gracias a los compañeros de Holanda que están por Centro Europa, pues hemos llegado a proyectos en Inglaterra, en Suecia, en Alemania, en Suiza. Pero bueno, simplemente para poner un poquito en contexto quiénes somos nosotros y que nos conozcáis un poquito mejor, ¿vale? Nos vamos a centrar, como os comentaba, en el tema de la captura de la realidad con esta herramienta en cuestión, este escáner Faro. Como os comentaba, nos va a servir para crear este gemelo digital, tan repetido gemelo digital, pero que a veces es complicado replicar la realidad si no tenemos este tipo de herramientas que nos dan tanta precisión. Usamos, como os comentaba también, algún tipo de cámara fotográfica y vídeo 360 también para temas más de marketing publicitarios que nos pueden ayudar también para por ejemplo, la venta de nuestro proyecto, ¿vale? Antes de meternos y ver algunos ejemplos ya reales, quería poneros un poco en contexto de qué herramienta es la que vamos a ver y qué otra tipología de escáneres existen en el mercado, ¿vale? Nos vamos a centrar en el de rango medio, aunque hay escáneres de rango corto o de rango largo, que por ejemplo de rango corto servirían para temas de ingeniería inversa, medicina. Pero lo que a nosotros nos interesa y lo que vamos a ver sobre todo es este tipo de herramientas. El nuestro en cuestión tiene hasta 130 metros que nos van a hacer trabajar sobre proyectos pues, de arquitectura, temas de industria, topografía, patrimonio, etcétera, ¿vale? Pero simplemente que conozcáis que hay mucha gama de escáneres en el mercado muy diferentes y que cada uno pues está o se usaría para una cosa en concreto, ¿vale? Viendo un poco y tocando las características un poco más físicas de la herramienta, comentaros que es del fabricante Faro. Hay, como os decía, muchos fabricantes, muchas marcas en el mercado. Os sonará seguramente Leica, Trimble, Topcon, suelen ser junto a Faro los fabricantes más reconocidos, más famosos. Y nuestro modelo en concreto sería el Focus X130. Este 130 es muy importante porque nos va a dar el rango de alcance, que sería hasta 130 metros de radio, ¿vale? O sea, tenemos gran alcance
Y la otra característica fundamental de la herramienta sería la alta velocidad de barrido, ¿vale? Del escaneado, que serían hasta 950.000 puntos por segundo. ¿En qué se traduce esto si hablamos en temas de precisión? Es una herramienta milimétrica. Estamos hablando de errores de más menos 2 milímetros, más menos 2, más menos 4 milímetros, ¿vale? Por concluir el tema de las características, comentar que la herramienta también lleva integrada una cámara fotográfica que nos permite registrar las nubes de puntos tanto a color como en escala de grises. Incluso permite escanear en ausencia completa de luz, ¿vale? Aquí os voy a mostrar un par de vídeos muy rápidamente para que un poco veáis qué es lo que se puede hacer con esta herramienta, ¿vale? Vamos a ver un primer vídeo que bueno, tenemos hecho a modo de demostrativo. Está muy cerquita de donde está nuestra oficina, aquí en Granada. Está la Plaza Isabel la Católica, donde vamos a realizar el escaneado de esta plaza, el monumento central, que lo estamos viendo aquí en este vídeo. Y aquí vamos a ver a modo de croquis las 5 posiciones que fueron necesarias para cubrir este ámbito del levantamiento completo, ¿vale? Alrededor de todo el monumento. Aquí se usaron posiciones de unos 8 minutos. En total, el tiempo del escaneado fueron 50 minutos, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Aquí ya estamos viendo la nube de puntos resultante de nuestro levantamiento, ¿vale? Podemos ver la primera característica fundamental, como comentábamos, la precisión. Si nos fijamos en el detalle, por ejemplo, del trono, la corona, o sea, las diferentes molduras, podemos identificar perfectamente incluso esos epígrafes que vienen escritos y demás, ¿vale? Comentar sobre este software que estamos viendo que mueve la nube es muy interesante, se llama Sthing, ahora hablaremos de él un poco más adelante. Es propio de Faro y lo interesante es que tiene una versión gratuita que antes de empezar a trabajar ya en el modelo BIM o incluso trabajar en CAD, es muy interesante porque nos permite sacar información como la que estamos viendo aquí. Hemos visto algunas vistas para sacar ortofotos, los alzados. Y lo realmente interesante es esta caja de sección virtual, por llamarla de alguna manera, que nos va a permitir ir jugando con estas secciones, abrir y cerrar el rango a nuestro antojo para centrarnos exclusivamente en la información que nos pudiera ser de interés, ¿vale? Seguimos viendo este levantamiento, que es como os decía, es a modo demostrativo, donde vamos a observar la otra característica fundamental de esta herramienta, que sería el alto alcance que tiene, como hemos comentado, hasta 130 metros de radio, lo que nos daría en una única posición un diámetro aproximado de 250 metros, para que hagáis una idea, ¿vale? Con ello vamos a tener el levantamiento completo de nuestra Plaza Isabel la Católica en 50 minutos y al milímetro, ¿vale? A partir de ahí vamos a poder seguir jugando con esta caja de sección y centrándonos en otras partes que sean de interés de este proyecto. Hay que tener en cuenta que lo que estamos viendo aquí es, bueno, aquí se va a ver una medición de la vertical. Si os fijáis va a salir en pequeñito, pero los metros salen con milímetros, viene el detalle, que es el rango de error de la herramienta. Pero eso, lo que os comentaba, tenemos una nube de puntos global, que es una aglomeración de miles de millones de puntos, cada uno con su coordenada X y Z, que nos va a permitir, por ejemplo, medir en verdadera magnitud. Aquí estamos viendo otra sección donde podemos medir el ancho de esa plaza, pero nos podemos, a partir de esta nube de puntos, pues podremos obtener, por ejemplo, la topografía, ver cómo obtenemos la rasante de manera inmediata. Y a continuación podemos hacer zoom, por así decirlo, en algunas partes de nuestro edificio que queramos destacar o ver los detalles de fachada, por ejemplo. De aquí directamente, ya os digo, podríamos extraer este alzado, esta ortofoto o una sección concreta que nos hiciera falta. Pero simplemente quería que vieseis cómo se ve una nube de puntos de este modelo en concreto de escaneado, ¿vale? Aquí vamos a seguir haciendo otra serie de pruebas, incluso pues podríamos ver los contornos de nuestro edificio, ¿vale? Una puntualización, este justo edificio que se está viendo aquí ahora mismo, tuvimos la suerte hace unos meses de poder escanearlo por completo en el interior. Entonces, pues, ahora veremos algunos ejemplos de edificios para que lo veáis en un proyecto real del día a día.
Vale. Y en este segundo vídeo, que le quite el volumen, así se oye más nítido. Vamos a ver un ejemplo de escaneado, pero en este caso de una planta interior, ¿vale? Comentar que el escáner siempre se dispone en este trípode. Y aquí vamos a ver con detenimiento cuál es su funcionamiento concreto, ¿vale? Hay que pensar que realmente lo que tenemos es un puntero láser. ¿Qué pasa con un puntero láser tradicional? Que este escáner lo que envía es un haz de luz continuo, ¿vale? Que rebota en este espejo. Ahora aquí vamos a ver como os comentaba con detalle, el funcionamiento. Rebota en ese espejo. Y a su vez, el cabezal rotatorio pivota 360 grados sobre su eje, ¿vale? Con lo que vamos captando todo lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿vale? Vamos captando la realidad, ¿vale? Aquí vamos a ver el ejemplo concreto de una planta interior. Voy a parar aquí un momento para que os fijéis. Esta sería nuestra planta. Vamos a tener diferentes posiciones de escaneado. Si las aislamos, si vemos, por ejemplo, la posición de escaneado número 1, pues vamos a ver una serie de sombras que arrastra este escáner, que evidentemente por física, pues por ejemplo, los pilares no lo atraviesan, no vamos a atravesar los forjados, no vamos a atravesar algunos de los obstáculos que puede haber. ¿Qué tenemos que nosotros identificar como técnicos? Pues cuántas posiciones serían mínimas necesarias para cubrir todo el ámbito de actuación que nos pudiera ser de interés. A partir de ahí vamos a ir replicando las diferentes posiciones, la 2, la 4, la 5, hasta llegar a la posición número 6, donde vamos a tener ya una nube global, ¿vale? Esto sería trabajo luego de gabinete, donde podríamos obtener ya una única nube y la que nos serviría como base para poder trabajar en nuestro modelo BIM, en CAD también, si se quiere, pero la cual nos va a permitir generar de ahí toda la información que queramos. Si hay instalaciones vistas, por ejemplo, pues vamos a registrar las instalaciones. Si hay algún tema de patologías, vamos a registrar las patologías, pero nos va a permitir sacar de forma muy precisa pues, secciones, alzados, planimetría, etcétera, ¿vale? Esto era simplemente para que conocieseis aquellas personas que nunca hayan trabajado con nube de puntos o que les sonase un poquito el tema del escáner, pero que nunca hayan visto cómo funciona, pues simplemente para que tuvieseis una idea práctica de su uso, ¿vale? Respecto a la toma de datos, simplemente os quería comentar una puntualización más. Es que el escáner viene acompañado, nosotros siempre usamos estas esferas, que nos van a ser de puntos de referencia. Las dianas de toda la vida, las balizas, pues las vamos a usar como punto de referencia. Aquí tenemos un pequeño croquis de cómo sería el escaneado, por ejemplo, de un edificio, el exterior, donde ponemos nuestra posición de escáner, ponemos esferas a un lado y a otro, y al cambiar de posición, nos vamos a la siguiente fachada, estas tres esferas se van a quedar fijas y las primeras las llevamos a la siguiente posición y así nos iríamos moviendo. ¿Qué tenemos con esto? Nos aseguramos de que el software que va a detectar estas esferas, porque tienen un diámetro y un tamaño único, nos va a permitir ensamblar los diferentes posicionamientos de escaneado con muchísima más seguridad, ¿vale? Aquí triangularía, el propio software las detecta y así iríamos avanzando sobre nuestro proyecto, ¿vale? Respecto al flujo de trabajo que vamos a tener con esta toma de datos, como he comentado, el registro lo hacemos a través de Stream, que es una herramienta, tiene su versión Pro, que es la que nosotros usamos para ensamblar la nube, pero tiene una versión gratuita que nos va a permitir sacar o hacer mediciones o tener una ortofoto, lo que queramos, ¿vale? Que lo sepáis que es bastante importante. Y a partir de este registro en Stream, ya sí vamos a tener una serie de productos directamente desde la propia nube de puntos, podemos sacar una malla, una ortofoto, ¿vale? Y preparar toda esta documentación para trabajarla directamente en BIM o en CAD, si es el flujo de trabajo que se está usando todavía. De todas formas, nos vamos a enfocar en tema de BIM, ¿vale? También hacer una pequeña puntualización que una vez que tenemos la nube ensamblada, al sacarla de Stream, si queremos trabajar con la familia de Autodesk, tanto en AutoCAD como en Revit, debemos pasar obligatoriamente por este plugin, por Recap. Ahora, al final de la presentación, Felipe creo que va a mostrar una parte de cómo se inserta la nube en Recap.
Archicad, por ejemplo, que es otro de los software que más usamos, lee directamente la nube de puntos, por lo que no necesita ningún plugin. O también se puede trabajar con SketchUp, por ejemplo, pero también con otro, pasando previamente por Undead, ¿vale? Esto es simplemente para que lo tengáis en cuenta y que veáis cómo es el flujo de trabajo en Gabinete en los diferentes software. Se podría trabajar con muchos más software. Hemos puesto aquí una representación en edificación, pues bueno, los más usados, por así decirlo, ¿vale? Pasando ya el bloque de más teoría, ahora nos vamos a centrar en lo que son las aplicaciones en sí. Nosotros, como os comentaba, al tener estas dos características que aunan mucha distancia y mucha precisión, pues lo usamos desde temas de rehabilitación hasta obra nueva, pasando evidentemente por patrimonio, temas de urbanismo, topografía. Ahora vamos a ver algunos de los ejemplos y cómo podemos replicar ese gemelo digital, ¿vale? Nos vamos a centrar en varios bloques, como hemos visto, pero vamos a empezar por los casos prácticos en rehabilitación, ¿vale? Aquí tenemos el primer proyecto real, es un Carmen en Albaicín, esta edificación tan típica de este barrio tan famoso de Granada. Que, bueno, aquí podéis ver algunos de los datos, eran 1.300 metros de parcela, 1.500 construidos, 106 posiciones de escaneado y al final esta nube de puntos, que vamos a ver aquí, nos sirvió para ejecutar un modelo BIM, ¿vale? En este caso, modelado en Archicad, ¿vale? Vamos a ver aquí una serie de vistas, esta sería la nube global del Carmen y del entorno. Y aquí vamos a ver una serie de comparativas entre la nube de puntos y el modelo BIM. En este caso tenemos el alzado. Aquí podemos ver la sección con respecto al modelo BIM. Mira, si os fijáis, tiro un poco para atrás. Si veis, todo el exterior está trabajado en blanco y negro, o sea, a color, perdón, pero en el interior se trabajó en blanco y negro. Por eso vemos esas dos texturas aquí diferenciadas. Si vemos el tema de la cubierta, la terraza, se ven en color. Comentaros que para lo que es la toma de datos en cuestión no afecta el color, simplemente que con color pues vamos a tener esa información de la textura que nos va a dar esa fotografía 360, ¿vale? Pero lo que es la precisión es igual, ¿vale? O la planta con respecto al modelo BIM, ¿vale? La siguiente diapositiva, esta, es bastante visual y nos recordará un poco a veces lo tediosos que son los levantamientos, sobre todo en este tipo de edificaciones, donde, como vemos, lo que hay en amarillo es la toma de datos que nos pasó, en este caso, el estudio de arquitectura que estaba llevando la rehabilitación de este Carmen. Evidentemente, pues no cuadraban plantas, tenían muchos descuadres. Lo que hay en rojo es la realidad, la toma de datos realizada con el escáner láser. Que este tipo de imágenes nos las encontramos, yo diría, en el 90% de los casos donde metemos el escáner láser. Nos da la seguridad de trabajar con los datos fieles a la realidad, ¿vale? Esa es la ventaja de trabajar con el escáner láser. Aquí tenemos otra serie de diapositivas sin dejar este proyecto todavía, donde aprovechamos la precisión que tiene esta herramienta también para temas de patología, ¿vale? Vemos cómo identificamos perfectamente el desplome en este muro, con este nivel de detalle, o incluso esta flecha milimétrica que ya os digo yo que hubiese pasado más que menos inadvertida con una toma de datos más tradicional, ¿vale? Otra vez aquí tenemos tal cantidad de información y unos datos tan fiables que nos van a hacer trabajar con muchísima más seguridad en nuestro día a día, ¿vale? También, evidentemente, trabajo de muchísima más calidad a nuestro cliente. Aquí otra sección de la nube. Pero bueno, pasamos a otro ejemplo un poquito similar al anterior. En este caso es un hotel, el Hotel Maimónides en Córdoba. En este caso se trabajó en CAD, pero para que veáis lo que nos resolvió el escáner láser aquí, otra vez la toma de datos que nos facilitaron previa, no cuadraban plantas y aquí vemos la comparativa con el escáner láser, ¿vale? Aquí vemos otra vez como la entrada al parking, que era esta. De hecho, se ve perfectamente como de aquí para arriba, pues más o menos está perfectamente encajado, pero otra vez al no triangular o no tomarse bien estas medidas, estos ángulos, te condiciona el modelo de ahí en adelante, ¿vale? Aquí se ve perfectamente el ángulo y perdemos incluso metros de fachada, ¿vale? Como de aquí para arriba sí se ve que está bien casado, ¿vale? Y luego en tema de rehabilitación tenemos esta tipología de edificios que la verdad que realizamos bastante. En este caso está en Granada capital, de hecho está muy cerquita de nuestra oficina, también en la Gran Vía.
250 posiciones de escaneado, 2 jornadas. En 2 jornadas tenemos todo este edificio escaneado, ¿vale? Y aquí si replicamos en un modelo BIM la nube de puntos, ¿vale? De nuestro proyecto. Aquí otra serie de comparativas entre la nube de puntos general y el modelo BIM, ¿vale? Las diferentes, en este caso, alzados. Y aquí otro ejemplo, bueno, comentaros que este proyecto se realizó en Archicad y aquí tenemos otro muy parecido, en este caso en Madrid, en el centro de Madrid, prácticamente las mismas posiciones en 2 jornadas, pero realizado en Revit en este caso, ¿vale? Aquí vemos algunas de las comparativas de la nube. Aquí es donde vemos perfectamente, al seccionar por aquí, donde se ve perfectamente que nos hemos ido introduciendo en cada una de las estancias independientes de nuestro edificio, hueco de escalera, lo tenemos todo controlado, por eso tenemos este nivel de detalle, podemos ver los grosores, podemos verlo todo, ¿vale? Y a partir de ahí pues podemos replicar exactamente nuestro edificio, ¿vale? Aquí vemos una comparativa del modelo BIM, ¿vale? Aquí vamos a ver otro ejemplo, en este caso en Sevilla. Aquí se complicaba un poquito la cosa porque además de la nube de puntos, además de la arquitectura que se realizó mediante la nube de puntos, a posteriori nos pasaron calculadas las instalaciones que nosotros introducimos al modelo, que bueno, eso es lo que pretende BIM. Ahora vamos a ver algunos casos de instalaciones mucho más complejos. Y se pasó un informe pues, de todas las colisiones que habían aparecido en este proyecto en cuestión. Que bueno, lo que siempre decimos, va a ser mucho más rápido, más ágil y sobre todo mucho más barato arreglarla aquí en gabinete, en tu ordenador, que no en obra sobre la marcha, tomando decisiones un poco más a la ligera y que eso nos van a hacer perder tiempo y dinero en obra, ¿vale? Para terminar os voy a dejar un pequeño vídeo que tenemos montado donde vamos a ver una transición de nube de puntos a modelo BIM. Como habréis fijado en los modelos anteriores, en este también se repite, en Granada, el Palacio de los Vargas. Realmente la toma de datos se puede conseguir en 1, 2 jornadas, 3, en este caso fueron 3 días, creo 4. Y a partir de ahí, los modelos sí hay que trabajarlos muy bien. De hecho, Felipe lo veo que sonríe un poco, porque claro, esto luego trabajarlo a este nivel lleva semanas de trabajo. Entonces, pues bueno. Hay que puntualizar que este era un nivel de detalle bajo. Claro. Entonces, realmente no necesitaban que se le pusiera en valor los detalles y tal, simplemente necesitaban cómo funcionaba el retranqueo, cómo funcionaba volumétricamente el edificio. Lo que pasa que había algunas cuantas zonas, como era una sala mudeja, donde teníamos un techo muy elaborado que sí necesitaban darle cierta importancia. Aquí vamos a ver otra vez cómo hay zonas, como por ejemplo este patio interior, muchas partes del interior están en blanco y negro, y el exterior, y justo esa zona, esa sala donde comenta Felipe, sí está hecha a color. Aquí vemos también en proyectos donde la arquitectura se complica, es más compleja, cómo también podemos tirar de esta herramienta, de esta tecnología para tener estos datos correctamente. De hecho, estos serían estos artesonados tan bonitos que estamos viendo aquí, que realmente poco menos que sería imposible medir esto a mano o con un distansiómetro, con cinta, sería poco menos que imposible. Bueno, nos aprovechamos de esta tecnología para poder trabajar esos datos y como comenta Felipe, aunque sea un modelo BIM, en este caso era un LOT 200, ¿no, Felipe? Sí, era un LOT 200. Bueno, LOT 200 es lo que la gran mayoría entiende por el LOT 200, es un detalle bajo para volumetría, pues básicamente. Pero vemos que conseguimos esas planimetrías que vamos a sacar de aquí, este modelo, pues perfecto y fiel a la realidad. De hecho, aquí podéis ver una comparativa que hicimos final entre una fotografía realizada con un teléfono móvil, la toma de datos de la nube de puntos y el modelo BIM, ¿vale? Como veis, pues bueno, casa prácticamente a la perfección, ¿vale? En un LOT 200, hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Pero bueno, no se trata de otra cosa que aprovechar eso, lo que nos ofrece la tecnología, en este caso para los levantamientos y llevarlo a nuestro día a día, que es un poco también quitar ese miedo de
que esto no es el futuro, que nosotros y muchas empresas lo usan en su día a día desde hace muchos años, ¿vale? Os quería mostrar otro tipo de proyectos. En este caso serían temas de topografía, aunque la herramienta no sea propia de topografía, nos va a permitir realizar estos levantamientos topográficos. Aquí vemos otra vez las esferas. En este caso vamos a ver una parcela en Málaga, típica parcela donde se va a edificar. Que bueno, además de la parcela, el escáner nos da el extra del contexto donde se encuentra. Vamos a tener identificados pues edificaciones colindantes, los accesos, lo vamos a tener prácticamente todo, incluso tenemos la parcela de al lado identificada, ¿vale? ¿Qué es lo que nos solicitaba el cliente en este caso? Pues su plano topográfico de toda la vida, ¿vale? Lo único que en vez de la toma de datos haberse realizado con escáner, o sea, con estación total, pues se realizó con escáner, ¿vale? Hay que decir, por ejemplo, que en este caso se nos pidió alguna cosa que no era normal, que es hacer curvas de nivel cada 10 centímetros. Esto no es normal. Lo que pasa es que ellos necesitaban muy específicamente ver dónde estaban todos los registros, todas las arquetas, todos los elementos y necesitaban esa información. Quizás esto de manera habitual no se hace, pero que este tipo de topografía, un topógrafo básicamente haría 4, 5, 20, 100 puntos, lo que hace falta, pero a este nivel de detalle no le hace falta, no sería necesario. Pero tiene una excavación casi exacta y una utilidad específica para la persona, para el estudio que nos lo pidió, claro. Perfecto. Y dejando un poco eso, el tema de urbanismo, topografía, vamos a ver un caso un poquito más peculiar, que en este caso el proyecto de Ovejo, de un pueblo de Córdoba, muy pequeñito, pero bastante visual, ya que nos pidieron escanearlo prácticamente al completo, ¿vale? El objeto, aparte del tema de un plan especial que iban a cometer, eran estos restos arqueológicos también que querían tener datados, ¿vale? Comentar que aquí en ningún caso se ha hecho vuelo de dron ni nada, que muchas veces nos lo comentan, pero todas las posiciones que se ven están hechas desde oposiciones altas, que teníamos aquí la iglesia, algunos depósitos que se pudieron usar para hacer esas posiciones tan altas, por eso tenemos un montón de cubiertas registradas, o desde el propio suelo, se hicieron los diferentes puntos de escaneado, ¿vale? De aquí al final, igualmente, este cliente, que en este caso era el ayuntamiento, solicitó una serie de planimetrías. Como bien dice Felipe, no ya a 10 centímetros. Podríamos sacar curvas de nivel a 2, a 5 centímetros, aunque todavía eso tuviese menos, no tendría ningún sentido. Pero bueno, tenemos tal cantidad de información que la podemos filtrar como queramos. De hecho, también para sacar temas de planimetría, mira, aquí vemos una serie de alzados. Podemos jugar con la ortofoto, lo que hemos visto al principio, esa sección, esa loncha que sacábamos con Scene. Y lo que tenemos que hacer el trabajo en CAD, que en este caso era un trabajo en CAD, pues sería calcar esa ortofoto en nuestro CAD, ¿vale? Teniendo en cuenta que la toma de datos pues, es fiel a la realidad, ¿vale? Pero bueno, también para que veáis otra tipología de proyectos diferentes y que veáis que también se puede realizar temas de urbanismo. De hecho, a colación de este proyecto os quería mostrar este visor, este visor de nube de puntos, se llama Scene. Un momentín que se me ha abierto en la otra pantalla. Que es bastante interesante y que para lo que nos compete, para el tema del gemelo digital, nos viene muy bien. Bueno, por poner contexto, cada puntito que se ve aquí o cada número es una posición donde hemos dejado la herramienta, ¿vale? ¿Qué nos permite esto? Movernos por nuestro levantamiento, ¿vale? Por nuestro pueblo en este caso, ¿vale? Una especie de street view. Mira, aquí vemos otra vez las esferitas que os comentaba al principio y que se van a ver siempre. Podemos movernos de una posición a otra. Y lo realmente interesante de este visor es esta serie de herramientas que vienen aquí al margen, ¿vale? Donde nos van a permitir filtrar los diferentes puntos de escaneado, dejar anotaciones, pero por ejemplo nos va a permitir medir distancias de una forma también muy ágil. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el ancho de mi muro, clico aquí y me lo va a decir con este nivel de detalle. Me da igual qué perspectiva o qué fuga, porque aquí lo que estamos viendo es una superposición de la foto 360 con la nube de puntos. Entonces, lo que me ha hecho este software es, yo estoy clicando este punto que tiene su coordenada XZ, me lo está uniendo con este otro punto que tiene su coordenada XZ, ¿vale? Pero así con todo lo que estamos viendo. Podría medir un cable al suelo, una superficie concreta, o ya os comento, para nosotros, sobre todo para los compañeros modeladores,
Felipe lo sabrá muy bien, nos va a servir muchas veces para apoyarnos en este visor a la hora de modelar todavía más fiel a la realidad o de identificar algunos aspectos que en la nube, pues por cualquier motivo no veamos bien, algún conducto concreto, algún tema de alguna instalación concreta, que los vamos a poder identificar poniéndonos en cada posición, en cada caso que nos pudiera interesar, ¿vale? Esto era simplemente para que lo conocierais y que además nosotros lo usamos muchísimo a la hora del trabajo sobre el modelo BIM, ¿vale? Aquí tenemos otro ejemplito un poquito más pequeño del día a día, en este caso un vial en Vector Vega, donde igualmente se ha escaneado y se han desarrollado esta serie de planimetría, ¿vale? Bueno, pasamos al bloque de casos prácticos de patrimonio, ¿vale? Aquí es verdad que se vuelve a abrir una gran cantidad de proyectos porque el escáner para esta tipología de proyectos se adecua muchísimo, ¿vale? Tenemos proyectos de gran envergadura y tan peculiares como este puente nuevo de Ronda, ¿vale? Aquí para que hagáis una idea, creo que viene aquí, sí, esto sería el mapa de posiciones, unas 15, 16 posiciones, puntos de escaneado. Fueron 11, no llegó a 11 posiciones. Pues menos incluso. En 2 horas estaba hecho esto, el levantamiento, para que hagáis una idea del ámbito que podemos captar del escáner, ¿vale? Además, creo que, o sea, a posteriori se pidió que se hiciera un modelo BIM de este levantamiento, ¿vale? Y aquí vamos a ver algunos proyectos en iglesia, por ejemplo, que también tenemos varios. En este caso es de los compañeros de Holanda, donde igualmente hemos replicado ese gemelo digital a partir de la nube de puntos. Aquí vemos algunas de las secciones en la cooperativa de la nube. Aquí vemos esta arquitectura tan peculiar de los países nórdicos, los Países Bajos. Que igualmente podemos salvarla con esta nube de puntos y podemos replicarla lo más exacta posible al tener ese armazón. Si os fijáis aquí en la parte izquierda, digamos que nosotros en nuestro software de modelado, ya sea en Revit, en Archicad, vamos a ver como una especie de encofrado virtual que nos va a permitir con mucho nivel de detalle pues ver, que había pasado la imagen, ayudarnos a modelar muy fiel a la realidad. Evidentemente, a día de hoy ningún software interpreta esos puntos, para eso está Felipe, para interpretarlos, pero tenemos la base perfecta para que con nuestra herramienta Muro, por ejemplo, saber modelar perfectamente porque vemos el grosor que tiene, el alto, el ancho. Si hay alguna serie de patologías podríamos detectarlas. Entonces, pues bueno, jugamos con esa precisión de la herramienta para modelar también con muchísimo nivel de detalle, ¿vale? Incluso existen software que te permiten hacer control de calidad de los modelos metiendo nube de puntos y modelo BIM y ver si hay alguna discrepancia entre las dos versiones, ¿vale? Por si hay alguna parte que no hayas modelado tan fiel a la realidad o tenga alguna desviación, ¿vale? Aquí tenemos otro ejemplo concreto, pero en este caso en Cádiz, María de la O, esta iglesia, en Rota, donde se trabajó el gemelo digital, en este caso en un modelo de Revit, ¿vale? Aquí vemos algunas de las capturas. Y en temas de patrimonio, recientemente también, a final del año pasado, se nos solicitó el escaneado de este castillo en Salobreña, ¿vale? Ya digo que para temas de patrimonio, donde se busca ese extra en el proyecto, con escáner pues cumplimos perfectamente, ¿vale? Aquí vemos otra vez la esferita. Había una parte de un yacimiento arqueológico también que querían tener datado con bastante nivel de detalle. Y también, pues, fueron, digamos, como dos proyectos en uno. Por una parte, el tema del castillo y por la otra, el yacimiento arqueológico, ¿vale? Que sería este de aquí, que estaba en esta zona que estaba tapada.
Pero bueno, simplemente para que veáis otros usos de la nube de puntos, ¿vale? Si nos vamos al siguiente bloque, que le quiero dejar a Felipe una parte que vayamos un poquito más rápido para que él explique el tema de la inserción de la nube y demás. Vamos a ver algunos casos prácticos en obra nueva, que también lo hemos usado mucho, en este caso para seguimiento de obras, para temas de certificación y demás, en este caso el centro comercial Alameda. Donde, bueno, aquí tenemos la toma de datos, todo este ruido que se ve, todo este tipo de sombras que hay, pues bueno, fue el típico trasiego que hay en una obra con el operario, el torillo. Evidentemente la obra no paró por nosotros. Hay que pensar que todo lo que se ve aquí, todos estos son puntos que están en el espacio ubicados y que nosotros con nuestro software pendiente podemos eliminar si no queremos, ¿vale? Para dejarlo perfectamente limpio y trabajable, ¿vale? Al final, ¿qué se sacó de ahí? Pues bueno, esta serie de vistas que estamos viendo, y el modelo en este caso concreto iba así. ¿Cómo podemos certificar, cómo podemos ver el seguimiento de una obra? Pues bueno, esto a día tal, a día X, estaba en este estado concreto. Incluso podemos ver algunas modificaciones que haya con respecto a planos ya, ¿vale? Podemos ir viéndolas, ¿vale? Y donde también se le saca muchísimo partido para temas de mantenimiento, temas de instalaciones. Vamos a ver aquí otros ejemplos, en este caso en Granada Capital, la estación Alcázar de Genil, donde, bueno, se pidió por temas de mantenimiento, en este caso fue Ferrovial que nos solicitó el escaneado y el modelado BIM, que aquí está, ya que había sufrido tantos cambios esta estación, desde el proyecto básico a lo que se ejecutó realmente. Salió un yacimiento que la movió varios metros, bastantes metros, o sea, hubo muchísimos cambios que cuando se iba a llevar el mantenimiento, pues se dieron cuenta que los planos con los que tenían, pues no eran totalmente fieles a la realidad. Entonces, pues bueno, se hizo exclusivamente este modelo, pues para sacar esta serie de listados, ¿vale? Como estáis viendo aquí, esto está sacado directamente el modelo con la superficie exacta ya para llevar un mantenimiento correcto en este caso de esta estación de metro, ¿vale? Nos vamos a temas de instalaciones, de superficies comerciales, de retail. Vamos a ver algunos ejemplos y ya vamos a ir acabando esta parte. En este caso vamos a ver un MediaMarkt, gemelo digital para recrear todas las instalaciones que había aquí, nube de puntos para tomarlas. En este caso se retiraron todos los falsos techos. Evidentemente, si hay falsos techos, el escáner no atravesaría ese falso techo, eso hay que tenerlo en cuenta. Las instalaciones tienen que estar vistas. Pero a partir de esa nube de puntos ya podemos trabajar otra vez con esta seguridad e identificar por dónde va cada instalación, ¿vale? Aquí vemos algunas de las vistas sacadas en este caso en Revit, y el modelo resultante, ¿vale? Aquí otro ejemplo muy parecido en superficie comercial, en este caso en Málaga, donde igual se hizo el escaneado láser y a partir de ahí sacamos las instalaciones que había. En este caso estaba con la obra empezada, no había muchas instalaciones, pero bueno, como veis, entre la comparativa y el modelo vemos que siguen esa tendencia y podemos identificarlas y ubicarlas perfectamente en el espacio, ¿vale? En este tipo de proyectos tenemos muchísimos casos. Aquí otro de un centro comercial en Holanda, también para la gestión del mantenimiento, bastante grande. Aquí hay algunas de las vistas de la nube interior. Es un centro logístico también de los compañeros de Holanda, en Herenveen. Otro gemelo digital para el tema de mantenimiento. Aquí vemos algunas de las vistas del modelo. En esta estructura también compleja. O algunos todavía incluso un poquito más grandes. Felipe le tiene mucho cariño a este proyecto. Trivire, donde había muchísimas instalaciones que meter y que también se trabajaron en Revit a este nivel, como veis. No sé, Felipe, si tiene algún comentario que quiera hacer rápidamente. Pues pensaba enseñarlo ahora en un instantillo. Vale, pues. Y hacer una pequeña demostración, bueno, por lo menos hacerlo visible para ver cómo se hace una coordinación. Porque en este caso hablamos de un modelo que no sirvió solo para
como ASBIS, no solo como elemento para obra, para funcionar, como para cambiar los proyectos, sino para modificar el proyecto, sino que se utilizó después para mantenimiento. Y tenemos el claro ejemplo de que nos pidieron para mantenimiento algunas cositas para sacar de este modelo. Y es bastante interesante. Aquí vemos esa aglomeración, esa amalgama de instalaciones. Otro ejemplo, también en otro centro logístico, otro gemelo digital, en este caso en Windesheim, que también tenía bastante complejidad en algunas de las partes. Aquí vemos algunas de las comparativas. Era bastante grande también este proyecto. Y aquí vemos, por ejemplo, la comparativa entre la nube otra vez y el modelo, ¿vale? Cómo podemos identificar toda este enjambre de instalaciones, de estructura que tenemos aquí, de pilares, pues identificarlos perfectamente y tener una base real para poder trabajar con seguridad, que eso es de lo que se trata, ¿vale? En este modelo lo que pusimos a prueba es nuestro propio control de calidad. Fue por parte de una constructora de allí de Holanda, entonces necesitaban que el modelo fuera bastante exacto, que tuviese bastante nivel de detalle, los detalles fuesen lo más parecido constructivamente que se podía dentro de la información que se nos da de la nube de puntos. Entonces teníamos información desde planos, que eran algunos desde el año 83, hasta nube de puntos, una nube de puntos gigantesca, porque estamos hablando de un recinto universitario con varios edificios. Aquello era terriblemente grande de modificar. Y entonces aquí es donde metimos el concepto ya más serio de control de calidad. Hablamos mucho del control de calidad. Y este proyecto no fue tanto el modelado como el hacer un modelo útil, real, funcional. Eso sí fue lo realmente difícil. Vale, y ya está. Simplemente por mi parte, que me he comido bastante tiempo, os voy a dejar un teléfono de contacto, un correo también, si tenéis algún tipo de consulta que podemos echar una mano con el tema de escáner y demás. Pues nada, simplemente que os pongáis en contacto con nosotros. De todas formas, ahora vamos a abrir un poco el tema de las preguntas. Si ha quedado algo en el tintero o alguien tiene alguna duda concreta de algún proyecto o de algo suyo propio que nos lo pueda preguntar si tiene algún tipo de duda. Y si no, pues nada, también le invito que en nuestra página web, en bimnd.es, también tenemos bastantes proyectos colgados en portfolio, por si alguien le quiere echar un vistacillo. En LinkedIn también somos muy activos, o sea que nos podéis seguir por nuestras redes sociales también si queréis. Y nada, por mi parte, ahora vamos a seguir hablando, pero agradeceros también el que hayáis conectado en este webinar. Y nada, simplemente le cedo la palabra a mi compañero Felipe y él seguirá hablando a ver que me ponga. De la inserción de la nube de puntos, ¿vale? Sí. Buenas, yo soy Felipe Ortega, compañero de Alfonso. Soy moderador, gestor BIM y asesor en BIM-ND. Básicamente a mí me encargan los marrones. Cuando alguien no sabe hacer alguna cosa, normalmente me lo encargan a mí. Entonces mi intención es mostraros levemente, con el tiempo que tenemos, porque no podemos enseñar mucho, algunos casos prácticos y vamos a intentar hacer un poquito de ver cómo se mueve, cómo se gestiona. Vamos a ver un poquito el flujo de trabajo por encima, porque realmente no va a dar tiempo a mucho más. Os paso pantalla. No sé si se ve mi pantalla ahora. Sí, se ve perfectamente, Felipe. Vale, perfecto. Aquí tenemos, bueno, abro Revit. Yo ahora mismo, nosotros trabajamos con las 3 versiones que están ahora activas, de 3-4 versiones que están ahora activas de Revit, ¿no? Que nos permite la licencia Suite, que son desde la 2022 hasta la 2019. Esta se ha hecho con la versión 2021. Este es el claro ejemplo de cómo se puede trabajar con nube de puntos. Aquí vemos un solar, ¿vale? Una cosa que nos han pedido bastante. Nos piden de vez en cuando, ¿vale? Un concepto bastante... Es un solar, básicamente, de un edificio derruido.
¿Qué pasa? El arquitecto se encontraba con la tesitura de que tenía necesitaba ver cómo estos muros se comportaban o cómo podía integrar su propio edificio a estos muros ya existentes y si podía haber alguna patología existente, porque se ve que también tenía atados y arriostrados, ¿no? La nube se veía bastante bien. Entonces, necesitaban un nivel de detalle bastante alto, ¿no? Y necesitaban un modelado tal que así. Nosotros, por ejemplo, también trabajamos con malla de nube, o sea, hacemos desde la nube de puntos, sacamos mallas y trabajamos con esas mallas, pero este no es ese caso, pero aún así se consigue un muro bastante preciso, bastante ajustado a la nube de puntos. Para verlo tan preciso es, se puede ver que nos podemos ir en una plano de planta, ¿no? Y podemos ver cómo la nube, ¿vale?, se va adhiriendo perfectamente a nuestro elemento. Ahí, evidentemente, cuando se nos exige un modelado muy complejo, hay geometrías que no funcionan y tenemos que ir arreglándolo. Esto es un proyecto todavía en proceso, ¿no? Pero para que os veáis una idea, fíjate, tenemos desde los 10, 25 metros que tenemos de fachada, podemos adecuar nuestro edificio. Fijaros, desde la parte de abajo hasta la parte alta, fijaros toda la diferencia hay, todo el hueco que tenemos, todas las necesidades que podemos cubrir, ¿no? Otro proyecto así que básicamente estamos trabajando, una cosa que se nos pide bastante, es el tema de instalaciones. Cómo trabajamos las instalaciones existentes. Este sería el claro ejemplo de centro comercial que abre una tienda o local comercial que se quiere abrir desde una tienda y necesitamos realmente saber muy bien cómo funciona los detalles, cómo funciona la instalación. Entonces necesitamos modelar bastante bien esa instalación, ¿vale? Y se modela desde esa nube de puntos, ¿vale? Necesitamos, evidentemente, no sabemos todos los tubos, no se puede saber con toda la precisión, evidentemente, algunos tubos, como son los eléctricos, ¿no?, se tiene que tener otro tipo de consideración, a ser más flexible por temas de proyecto. Pero para un concepto BIM, esta gente necesita saber, aquí en este caso, necesitaban volumétricamente saber por dónde pasa la instalación existente, ¿no? Esto es una instalación sencilla, ¿no?, con una arquitectura sencilla, donde está el local todavía vacío, ¿no? Incluso tenemos las conexiones a cubierta todavía vistas, ¿no? Pero para que veáis que un poquito, fijaros cómo se ve y cómo se trabaja, ¿no? Y cómo podemos, por ejemplo, modificar podemos modificar el color, ¿vale? Podemos modificar el color de la nube, podemos modificar la forma de verse y no solo por la nube en general, sino podemos dividirla por exploraciones, por conceptos espaciales y se puede organizar la nube. O sea que si se hace un trabajo previo, se puede trabajar bastante bien con la nube. Entonces, tenemos una información que ya metemos en Revit y si fijáis se detecta incluso los planos, ¿no? Podemos colorear los planos de la nube para detectar cómo funciona la nube. Ahora veremos, a ver si da tiempo, intentar meter una pequeña nube dentro de Revit, ¿vale?, para que se vea. ¿Se tiene que trabajar con nube? ¿Revit es el único programa que trabaja con nube de puntos? No. Trabajamos con Archicad, con Allplan, con SketchUp, con AutoCAD, con Civil. Se puede trabajar con muchas categorías con muchos tipos de proyectos. Vamos a abrir un nuevo proyecto, un segundito, para tenerlo aquí ahora, para hacer la prueba. ¿Qué consideraciones tenemos que tener? Principalmente, la nube de puntos, aprender a modelar con nube de puntos no es fácil, no es un sistema fácil. ¿Por qué? Porque todavía no existe un sistema que nos diga, un ordenador que coja, nosotros le demos una nube de puntos, nos interprete perfectamente esa nube de puntos y nos modele todo lo que tenga que modelarnos. Eso todavía no existe, ¿no? Llegará un momento que sí, que habrá escáneres que sean tan precisos o utilizaremos la inteligencia artificial para trabajar este tipo de nube de puntos. O sea, esto básicamente acabará desarrollándose. Ahora hay mucho trabajo por parte del técnico que necesita saber y conocer muy bien cómo funciona un elemento. Cómo funciona un edificio, y no solo en cuestión de instalación, también arquitectónicamente, estructuralmente. Nos da un concepto mucho más global, ¿no? Y si tenemos la nube de puntos, ya el espacio se entiende y se concibe mucho mejor, ¿no? Antes os he enseñado el ejemplo como ha enseñado mi compañero, el ejemplo de Trivile, ¿no? Este es el clásico ejemplo de un edificio coordinado, ¿no?, donde tenemos
yo estoy usando el programa Vinculazo, un programa gratuito para un visualizador de IFC, y aquí, fijaros, tenemos la planimetría de nuestro proyecto asociada a todas las instalaciones, ¿no? Y podemos ver, aunque con cierta lentitud, podemos ver toda la cantidad de instalaciones que hay, el suelo radiante, todo esto en cierta manera está conectado. Esta parte del edificio, que era la parte que más necesitaba, está conectado. Esta otra parte del edificio no significa que no esté conectado, todo lo que se ha podido ver está conectado, pero la curiosidad que tiene este edificio es que había parte que teníamos que modelar desde AutoCAD y parte que teníamos que modelar desde nube de puntos. ¿Qué pasa? Que modelar desde AutoCAD no, que teníamos archivos de planos, teníamos planos de PDF y planos en AutoCAD, no teníamos otra información. Eran planos antiguos, que es lo que pasa muchas veces. Entonces, nos encontramos muchas veces en un proyecto en donde solo tenemos planos antiguos y tenemos muy poca información. Los planos lo mismo son incompletos, o llevan 30 años o 40 años desfasados, se han hecho muchas gestiones, muchas obras, ¿no? Y si nos fijamos, al final he cargado el total y no he cargado el que tenía que cargar. Cuando nosotros funcionamos cuando tenemos este modelo ya completo, ¿vale? Utilizamos la nube de puntos como referencia de los objetos que sí existen, ¿vale? Y teníamos que cotejarlos con los objetos que no existen, con lo de los planos. Eso ha sido un poco este proyecto, un poco el trabajo de este proyecto. Cómo ha funcionado, cómo trabajamos con él. Lo bueno que ha tenido este proyecto es que hace poco se nos pidió que sacáramos información de este proyecto o información para el mantenimiento. Este edificio pertenece a una empresa, esta empresa quería contratar a una empresa que le limpiara los cristales, ¿no? Y entonces, pues por fuera querían limpiarlos con una máquina especial, por dentro tenían que limpiarse a mano y aparte teníamos toda la cristalería de interiores, de todas las ventanas, puertas, elementos. Entonces, había que hacer una diferenciación entre suelo, ventanas exteriores, ventanas que se pueden acceder por el exterior, ventanas que se pueden acceder por el interior. Entonces, teníamos que relacionarlo, hacer un cruce de datos de lo que ahora tan ligeramente se llama el Big Data, ¿no? Hacer un cruce de datos de todo el modelo, ¿no? Y sacamos la información, pero no sacamos la información de una manera difícil o difícil de entender. Sacamos la información en archivos de Excel, ¿vale? Sacamos la información en archivos de Excel, a ver si lo encuentro y enseño algunos de los archivos de Excel, donde podemos ver básicamente en los metros cuadrados de cristal, por qué habitación se accede, si son exteriores o si son interiores, esta información, o sea, y esto al final salió desde una nube de puntos, todo esto se gestionó desde una nube de puntos. Evidentemente, nosotros trabajamos con normativas que ahora mismo en España no funcionan correctamente o no funcionan legalmente, ¿vale? No son obligatorias. Entre ellas, por ejemplo, está la ILS, que nos dice mucho cómo tenemos que modelar, cómo tenemos que gestionar un modelo, ¿no? O ya cada vez está implantándose más la ISO 19650, que nos pide cómo gestionar el proceso BIM, no solo en la fase de proyecto, sino en cualquier activo, ¿no? Y en cualquier situación, y desde que lo construimos, desde que lo diseñamos, hasta que lo mantenemos, ¿no? Y cómo funciona, qué clase de archivos, cómo tenemos que concebir la trazabilidad, cómo tenemos que concebir esa forma de trabajar con BIM, que no solo es modelar, no solo hacer un modelo BIM bonito, sino que cuando yo selecciono, tengo una serie de parámetros que estén funcionales y que los parámetros se organicen también con una forma específica de nombrarse. Entonces, todo esto se tiene que hacer de una manera por normativa y debe de juntarse todo eso. Y eso es un poco lo que nosotros estamos ahora intentando formar a la gente e intentar comunicárselo a la gente, porque esto tarde o temprano nos va a afectar a todos y va a ser lo que nosotros, o sea, nuestro trabajo no solo es el modelar, sino cuando llega un cliente, le decimos, oye, mira, tú sabes lo que es BIM, tú sabes lo que es trabajar BIM. Explicarle, por ejemplo, que cuando queremos un modelo a este nivel de detalle, donde
si existe ese modelo donde la nube de puntos nos está dando la realidad, ¿no? Y los elementos son reales y están funcionando real, pues realmente podemos hablar de un load, un nivel de desarrollo alto, ¿no? Que sirve para gestión, para más cositas. No me voy a alargar mucho más en esto porque me podría alargar durante horas. Simplemente enseñaros, os voy a enseñar este programa es Recap, ¿no? Tendría que explicar un poquito el tema de formatos, ¿no? El formato más utilizado en nube de puntos es el E57, ¿vale? El E57 sirve para la gran mayoría de programas. También sirve para los programas de Autodesk, entre ellos Revit, ¿vale? Con la diferencia de que para poder trabajar en Revit o en AutoCAD o en Civil tenemos que pasarlo por el filtro de Autodesk Recap, de Autodesk Recap, ¿no? Que básicamente transforma ese 57 o esa nube de puntos o en formatos tradicionales de topografía, que esto básicamente es un formato de topografía desarrollado, probablemente el primero que usó la nube de puntos como tal era un topógrafo, hay que decirlo de verdad, así. Y aquí podemos ver, por ejemplo, cómo se trabaja una nube de puntos. Si os fijáis, esta es una nube de puntos con bastante densidad, ¿vale? Y yo la puedo mover con bastante facilidad, ¿veis, no? ¿Tengo un ordenador grande? Tengo un ordenador mediano. Tengo un ordenador, evidentemente, el mediano que se puede tener para cualquier estudio, ¿vale? No estamos hablando de un ordenador, superordenador, potente, ni tengo 5 pantallas, ni tengo tal. Esto podría tirarse perfectamente con un portátil medianete, ¿vale? ¿Qué hablo de medianete? Pues un i5 con 8 GB de RAM y una memoria gráfica y una tarjeta gráfica mediocre, ¿no? Ya hablamos de eso, pero fijaros, ya podemos trabajar en la nube de puntos, podemos medir en nube de puntos, podemos medir distancias propias en la nube de puntos, ¿no? Normalmente con la nube de puntos, si me deja, claro. Normalmente no va tan lentito, esto ya es cosa del directo. Podemos medir, podemos trabajar con la nube de puntos, ¿no? Una de las cualidades que tenemos la nube, que tiene la nube de puntos, que podemos trabajar con la nube de puntos, es la distancia y la precisión, ¿no? Antes os ha enseñado mi compañero la Plaza Isabel la Católica, ¿no? Que es la que pone el ejemplo, se veía cómo se cortaba, cómo se hacía la sección, ¿no? Básicamente, esto es Recap, este programa nosotros podemos hacer aquí de la misma manera, podemos coger e indicar, ¿no? Podemos indicar el cuadro, ¿no? Y confirmar y podemos trabajar perfectamente una vista ortonormal, ¿no? Y lo mejor que podemos trabajar con, darle conceptos de normalidad, ¿no? O trabajar con normales, o trabajar con intensidad, para que se vea perfectamente un delineado. Fijaros cómo se ve desde abajo de un escaneado del suelo, fijaros cómo se ve el perfecto delineado de toda la línea, ¿no? Esto después lo interpretamos, lo gestionamos nosotros y modelamos desde ahí, desde esta misma información, ¿no? Como dato curioso, podemos ver cómo nosotros, aquí estas circunferencias que se ven aquí, estos círculos de aquí son la posición del escáner, ¿no? Ya que el escáner no se puede escanear a sí mismo, ¿no? Básicamente, una posición de escáner y otra posición de escáner se compensan, ¿no? Pero como no se puede escanear a sí mismo, suele hacer este tipo de círculos, de manera que tenemos aquí los 4 escaneados que se hicieron, los 3 escaneados que se hicieron, ¿vale? De manera, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, de manera que el más cercano, el más lejano, sería este, ¿no? Desde esta posición, fijaros, nosotros podemos acercarnos a una distancia, se ve la ventana, como nosotros ya tenemos información y definición de esa ventana, ¿no? Libación. Por ejemplo, podemos darle cierta normalidad o intensidad y trabajar con el shader, con la iluminación doble, para que se vea bastante mejor. Fijaros, cuando yo muevo, fijaros que nosotros ya a esta distancia ya tenemos una precisión. Dentro de una sola posición, tenemos una precisión impresionante. Estamos diciendo que
desde este punto que nosotros teníamos nuestra calzada, o sea, teníamos nuestra posición hasta este punto, ¿vale? Estamos hablando que hay una diferencia de 128 metros. Incluso podemos llegar aquí donde tenemos 130 metros de distancia, ¿no? La precisión estamos hablando que a estos 130 metros la precisión será de 2 milímetros. Aquí ya entra... y dice, bueno, seguramente alguno de vosotros habéis tenido experiencia con nube de puntos y habéis dicho, bueno, no, pero es que no me he encontrado nubes de puntos que tienen ciertos fallos, ¿no? Hay que tener en cuenta que también hay un factor humano, ¿vale? Esto lo interpreta un ordenador, pero si tenemos un buen técnico de escaneado, una persona que sabe modelar o que tiene cierta experiencia con el modelado, entiende que hay que poner el escáner de manera específica, de una manera específica para que el factor humano se minimice. De manera de que nosotros podamos tener la seguridad de que esos 140 metros son reales y tenemos... y cuando nosotros hablamos de imprecisión, ¿vale? La mayor imprecisión que nos podemos encontrar sea no más de 2 centímetros en una distancia de 130 metros. Por eso nosotros, por ejemplo, tenemos el control de calidad de que no usamos nube a la hora de hacer un escaneado dentro del stitching, no usamos una nube que esté por encima de los 25 metros cuadrados, para que así se reduce ese nivel de problemas, o sea, ese tipo de error, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, las dos fachadas que nosotros, por ejemplo, una cosa curiosa que tenemos, las dos fachadas que os he enseñado con su nube de puntos bien insertada, ¿no? Esto es el programa que he dicho antes, un visualizador de IFC, con el que se puede ver también nube de puntos. La nube de puntos también se coordina, ¿vale? Si yo cojo y elijo, por ejemplo, el cubo, que es el cubo básicamente un cubo de localización, es un cubo que nos da información sobre la localización del modelo, ¿no? No tenemos solo una posición, ¿vale? No solo tenemos una posición sobre el X y el Y del modelo, sino que tenemos una posición global sobre X e Y, ¿vale? Donde fijaros, tenemos unas distancias bastante grandes, donde está evidentemente relacionado con unas coordenadas bien UTM o bien algunas coordenadas georreferenciadas que se están usando en este caso en Den Bosch, ¿vale? En Holanda. Y la verdad que me gustaría alargarme bastante más, pero voy a dejar mejor que vosotros me preguntéis cualquier cosa, o a mí, a mi compañero Alfonso, cualquier pregunta que tengáis, cualquier concepto que tengáis, cualquier cosa que queráis que os enseñe así en particular, para que de esa manera no tengamos ese problema. Mi intención era enseñar un poquito cómo insertar una nube y cómo funciona, cómo georreferenciarla, ver que es sencillo, que no hace falta un gran ordenador, que no hace falta tener muchos conocimientos para empezar a trabajar de manera básica con una nube de puntos en cualquier programa de modelado. Esa era mi intención, pero bueno, vamos a dejarlo y así nos adaptamos un poquito a las preguntas que vosotros queráis hacer. Sí, bueno, es lo que comentaba Felipe, esto es que, claro, nos podemos extender todo lo que queramos, pero bueno, ya nos hemos pasado un poquito de la hora que tenemos estipulada, es simplemente a los asistentes, si les surge alguna duda, es el momento ahora mismo si quieren de comentarla por el chat o que se abran el micro o lo que necesiten, ¿vale? Creo que Ana, hay alguien que ha... Sí, Ana, si quieres activarte el micrófono. Vale, sí. Hola, buenas tardes. Mira, yo tenía una duda. Cuando pasáis la nube de puntos para empezar el modelado, Sí. ¿utilizáis algún software intermedio que os identifique elementos? Porque yo sé que para instalaciones y para estructuras metálicas sí que hay, pero yo no sé si a nivel de edificación hay. Yo personalmente, desde mi experiencia personal, lo he intentado todo. Yo me dedico específicamente a modelar sobre nube de puntos. Soy técnico para otros técnicos. A mí me viene información, alguien tiene voy a hablar muy mal y pronto, tiene una mierda en papel de plata donde tiene un proyecto muy denso, con un montón de información, con un montón de datos y aparte una nube de puntos, ¿vale? Y nos dicen, oye, que nosotros queremos sacar información de aquí.
En ese sentido, yo me he buscado toda la vida y por haber para intentar decir, bueno, a ver si de alguna manera informática se puede solucionar, ¿no? Sé que hay programas que te hacen, que te solucionan eso, te hacen parte de la instalación, ¿no? Pero yo lo he probado y, tipo, PointCap, ¿no? Funciona bastante bien cuando la casa es simple, cuando es sencilla, cuando tenemos modelos habituales, modelos con ventanas más o menos simples, ventanas, pero cuando entramos en modelado específico, los programas se vuelven locos, ya que no hay ningún programa que pueda interpretar la misma información que los ojos de un técnico. Todavía no existe eso, todavía no funciona eso. Entonces, programas de interpretación sí lo hay. Para conceptos específicos, claro, sí lo hay. Lo que sí te digo es que en vez de empezar a buscar algo que te interprete la nube de puntos, empieza a interpretar cosas que te faciliten el modelar a ti sobre la nube de puntos, ¿vale? De manera sencilla. Ahí existen plugins, existen familias avanzadas, existen un montón de maneras de solucionarte la vida. Entonces, la gente se centra mucho en que quiero que me lo haga alguien, ¿vale? Y no se centra en decir, voy a buscarme algo que me solucione la vida, no alguien que me lo haga. ¿Vale? Es la gran diferencia y lo que estamos peleando constantemente. ¿Hay programas? Sí. ¿Que yo personalmente me guste? No. Lo mismo mañana aparece un programa que nos soluciona, me quita el trabajo y digo, bueno, pues ya está. Estupendo, me vuelvo otra vez a coger tomates cherry en el campo. O sea, no, yo creo que la labor del técnico es fundamental. No te vayas a recoger tomates. Pero pues, si había algún software que facilitara, o sea, yo sé, por ejemplo, que en industrial sí que se utiliza mucho Equise, pero no sé, por eso no sé si aquí había algo similar. Por ejemplo, el AutoCore es genial. Cuando si te refieres, por ejemplo, si ese tipo de programas, cuando tú lo utilizas para estructura y funcionan, úsalo, ¿vale? Es que al final la metodología BIM es eso. Vamos a integrar esta nube de puntos a la metodología BIM, igual que estamos integrando el AutoCAD, igual que integramos todos los elementos, vamos a integrarlos. Todo tiene que funcionar en sinergia. Si puede usar una parte, se usa. Entramos muchas veces y dice, oye, pero es que no quiero gastarme una pasta en software. Yo no quiero comprarme 30 software para hacer lo que tengo que hacer. No, ni mucho menos. Tú te tienes que especializar en una cosa. Y el BIM, la gracia del BIM es que si tú te especializas en una cosa, te vas a encontrar 40 especialistas que hagan lo que a ti te interesa. Entonces, si tú coges y te vas a un especialista de AutoCore, a un especialista de PointCap, un especialista de tal, y dices, oye, mira, necesito esto, necesito tal, y todo se subcontrata, todo funciona de esa manera. ¿Cómo lo hacemos? Pues con la idea de que vamos a tener que empezar a pensar de decir, mira, no nos vamos a hacer ricos, ¿vale? Con el BIM no se hace uno rico. Eso, sobre todo, se hace rico el que al final pone la casa y el que hace especulación con eso. El que trabaja con BIM nunca se va a hacer rico, ¿vale? Pero sí se puede beneficiar, puede tener beneficios muy amplios, ¿vale? Simplemente te tienes que reunir de los profesionales necesarios, que ahí es lo que consiste. Al final es la comunicación entre nosotros. Cuando consigamos un buen grupo de profesionales, podemos hacer lo que queramos, lo que se nos proponga. Vale, gracias. Gracias a ti por la pregunta, que es muy interesante, la verdad. ¿Alguna preguntilla? Sobre todo sobre cualquier tema de verdad, sobre BIM, sobre escáner. Sobre escáner, láser, cómo vemos nosotros nuestra experiencia, qué tal, cómo van las cosas del BIM fuera de España, cómo van dentro de España, cómo conseguimos sobrevivir, cómo buscamos proyectos. Podéis preguntar lo que queráis. Yo quería preguntar respecto al tema del escaneado, porque yo, vaya, he asistido ya varias veces a jornadas de escaneado, pero siempre o casi siempre de exteriores. En el caso de interiores, como los que habéis enseñado de los dos, del Carmen o del Palacio en Granada, ¿qué tan difícil os resulta? O sea, porque el tema que habéis explicado con el esquema de las esferas, y pones 3 esferas que se mantienen, ¿no? Y son como esa charnela de referencia con el siguiente escaneado. En el caso de cuando es interior y hay varias plantas, ¿cómo se replantea eso? Hay muchas veces en vez de trabajar con 3 o 6 esferas, llevamos hasta 15.
Y muchas veces cuando o sea, vamos por un ramal y no nos queda otra que acabar esa parte, pero luego tenemos que seguir por la parte derecha, por ejemplo, pues no nos queda otra que a lo mejor dejar esferas fijas allí mientras acabamos esa parte para luego retomarla. También hay que tener en cuenta que si no trabajas con esferas, lo que nos va a pasar es que el stitching, el ensamblaje de esa nube, va a ser más, nos va a dar muchos más problemas. Pero también se puede hacer sin ningún tipo de problema. Tenemos tantas referencias al final, lo que hacemos es repetir. Por ejemplo, hay proyectos que en una jornada pues no da tiempo, tenemos que ir al día siguiente. ¿Qué hacemos? Repetir la última posición que hicimos la jornada anterior para poder tener dos posiciones exactamente iguales, aunque no estén justo en la misma posición, pero que vamos a tener las mismas referencias para poder a partir de ahí ensamblar la nube de puntos en esa siguiente jornada. Pero normalmente siempre trabajamos con 12, 15 esferas en los proyectos. Y eso nos va a ayudar no solamente a poner 3, hay situaciones que ponemos 5 para que triangule todavía más. Y vamos siempre con una pequeña planificación. No empezamos a escanear nunca sin saber qué estamos escaneando. ¿Vale? Hay una serie de reglas como que tenemos que hacer el recorrido tiene que ser circular para que conecte bien, para que... Nosotros ya entendemos muy bien cómo hace esa interpretación informática, ¿vale? Entonces, cuanto mejor es el círculo, mejor es el cerramiento, la forma específica de cómo se hace, que esto solo se consigue a base de experiencia y darse carabonazos con la nube de puntos, como a modelarlo luego, ¿no? Sí, También es a base de cabeza. Lo plantea, ¿no? Al final es eso, al final el que lo está escaneando, nosotros en nuestro caso, el que lo escanea también sabe modelar y entiende de que tenemos que hacerlo así y esto se tiene que ver, por ejemplo, damos especificaciones para la hora de escanear, por ejemplo, las instalaciones necesitan al menos, bajo la premisa, por ejemplo, que cada tubería debe aparecer en al menos 2 escaneos, por ejemplo. Tenemos 2 escaneos donde aparece esa tubería. Si no aparece, esa tubería no se ve bien o no podemos dimensionarla bien, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? Que nosotros se puede escapar alguna tubería, ¿no? Pero no en todo el recorrido o no en toda la... O cuando hablamos de interiores, ¿no? Enlazar bien. Si vemos una puerta pequeña, pues procuramos siempre abrir una ventana para enlazar con el edificio de enfrente. Claro. Algunas veces no hemos visto en la tesitura, por ejemplo, en el Palacio de los Vargas, que fue curioso, que tuvimos que hacer un enlace haciendo un rodeo de 1,5 kilómetros. ¿Vale? O sea, escaneamos media ciudad para poder hacer el encerramiento. Pero claro, esto es un concepto más de, no es tanto de que el escáner falla, sino de que el técnico sepa cómo suplir esas carencias que tiene el escáner. Ahí va, es un poco. Porque después ya una vez ensamblado, una vez funciona, el modelo funciona perfectamente y nos da toda esa información que tenemos y toda esa capacidad que tenemos. Vale, hay otra mano levantada. Andrés, actívate el micrófono. Sí, hola, ¿qué tal? Sí, tengo una duda. Tengo una duda. Ustedes hablaban de que usaban las mallas como método de verificación sobre las nubes de puntos. No lo hagas. No lo hagas. No. Con mi experiencia digo, es terrible. Sí. Terrible. Lo hacemos solo en casos específicos. Perdona, Andrés. Sí, es que sí, bueno, justo iba a preguntar esto porque cuando se trata, por ejemplo, el patrimonio en arquitectura, pues hacer a lo mejor mallas, pues es mucho más interesante a nivel de modelado, ¿no? De cómo se ve el objeto, pero asignarle información o sacar información de allí es muy complejo. Entonces, quería preguntar si hay alguna manera de incluir a lo mejor la malla dentro de Revit o algún otro programa BIM cuando son formas como complejas. Sí se puede. A ver, se puede. Normalmente hay muchas maneras, hay muchos flujos de trabajo. Yo utilizo un par de ellos o 3, pero en realidad hay muchos flujos de trabajo para convertir esa nube de puntos a un elemento, ¿no? No es fácil, no es una metodología fácil y después hay que entender muy bien cómo funciona la geometría, cómo funcionan los sólidos, ¿no? Igual, no sé si alguna habéis trabajado con SketchUp o habéis intentado meter desde SketchUp a cualquier otro programa de modelado, bien sea Archicad, Revit, Allplan, Vectorworks, da muchas carencias, porque si tú, por ejemplo, no tienes un modelo, no sabes dibujar directamente desde SketchUp, que tiene muchos polígonos, ¿vale? Cuando nosotros lo integramos en ese modelo, falla de alguna manera o no se puede interpretar bien. El caso de las mallas funciona de la misma manera. Si nosotros tenemos una malla simple, tenemos una malla sencillita que no es muy compleja, se puede interpretar sin ningún problema y se puede trabajar con ella.
¿vale? Pero cuando tenemos una malla de cierta envergadura, estamos hablando que, pongamos un ejemplo, yo qué sé, una estatua, una fuente, ¿vale? Imaginaos que queremos hacerla con malla. Pues una fuente, por muy sencilla que sea, tiene unos 700 a 800 polígonos, ¿vale? Cada polígono matemáticamente son 3 datos, ¿vale? Cada polígono que tengamos, por muy pequeñito que sea, cada triángulo tiene como mínimo 3 datos. Tiene 3 puntos y una normal, ¿vale? O tiene 2 puntos y una normal. ¿Qué queremos decir con esto? Tiene 2 acotaciones. Esos 3 puntos son 4 datos que se meten en una información que estamos multiplicando por 400 o por 800. Estamos diciendo que al final eso no son kilobytes, al final se convierte en megas, en cientos de megas, incluso en gigas, ¿vale? En algunos casos. Cuando nosotros modelamos un elemento porque es específico, necesitamos meterlo en... Lo que vengo a decir, para resumir, es que si quieres usar la malla para utilidad práctica, para infografía está muy bien, porque después tú esto lo interpretas en 3D Studio, en Rhino, lo interpretas en un montón de información donde funciona y se ve precioso, se ve genial. Ahora, como modelo BIM, por ejemplo, yo no lo aconsejaría. ¿Por qué? Porque nosotros somos de la teoría de modela simple y métele información compleja, ¿vale? De esa manera nos ahorramos que tenemos modelos, porque al final, ¿qué es lo que te pide la administración? ¿Qué es lo que te pide la mayoría de los proyectos? Oye, yo quiero un Revit o un IFC o un modelo de 200 megas. ¿Y cómo metes tú una malla en 200 megas? No puedes. Por muy simple que sea, una malla tiene 80, 90 megas. Si le metes un poquito más de información, ya se te pesa. Para rehabilitación, nosotros la hemos usado para rehabilitación. Para más que el medio estético, sí. Para un uso por encima del estético, sí lo hemos usado. Si tú conoces algún ejemplo, algún caso, de verdad, lo gustaría saber. Nosotros, dentro de nuestra experiencia, los casos han sido básicos, han sido siempre estéticos, infografía, lo visto. Y es lo que queremos alejar un poco el BIM, ¿vale? El BIM sí tiene infografía, pero la infografía es el 1% o el 0,05% de todo el BIM que se debe de hacer, ¿no? Y ese es un dato que no importa. ¿Que se puede pasar? Sí. ¿Se puede trabajar? Sí. ¿Que es laborioso? También. ¿Probablemente se desarrolle en el futuro y se haga sencillo? Sí. Se puede, ¿no? Incluso AutoCAD tiene ahora para meter, dentro de AutoCAD tiene para simplificar geometría. Puedes meter una malla, se puede generar la malla de nube de puntos, ¿vale? Simplificar esa geometría y meterlo. Ahora, sigue siendo pesado, sigue siendo... No puedes tener después un BIM de 2 gigas, no es viable, no funciona. Claro, Un modelo BIM, perdona, no un BIM como tal, como proceso. No sé si te he respondido o me he ido por las ramas, perdona, Andrés. No, por supuesto, sí, muchísimas gracias. Sí, esa era la duda. Sí, es Que que a después, veces lo mismo nos sabe, perdemos... dentro de un par de años nos dice, mira, oye, que yo he descubierto una manera que es sencillo, que tal, que de este programa interpreta el número de puntos, te hace un objeto y le puedes meter toda la información. Y te lo hace desde malla, ¿no? Y digo, pues sí, oye, genial. O sea, Es que sí, es que la verdad estaba buscando y no he encontrado solución alguna a esto. Lo que se me ha ocurrido en tal caso es convertir de malla a superficie, pero igual con Grasshopper, pero igual es un trabajón, ¿no? sí, Y, nosotros lo hemos hecho así. Ese flujo de trabajo no lo usamos con Grasshopper, con Dynamo, con Rhino, con 3D Studio, transformando en DWG, en STL, simplificando mallas, convirtiéndolas en superficies o en objetos más simples matemáticamente. Lo hemos hecho de muchas maneras. Lo hemos modificado de muchas maneras y en todas ellas coincidimos en el caso de que se vuelve complejo. Y si lo hacemos, por ejemplo, en un váter, imagínate tú que hacemos un váter y tenemos un edificio con 350 váteres, pues ese modelo no se puede sostener quiera por donde quiera. claro. Yo aconsejo Gracias. que siempre, que si en ese caso el nativo sea el que dé la mayor información, no sea esa malla, ¿no? Aunque tenemos casos en los que hemos usado malla, hay que decirlo, pero porque no nos quedaba otra, no se puede modelar de otra manera, pero simplificando casos muy específicos, muy pequeños. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que haya quedado ahí. Que haya quedado en el tintero? Parece que no hay más manos, no hay más manos levantadas. Bueno, la verdad que ha sido una jornada súper interesante
daros las gracias, bueno, a todos los asistentes y sobre todo a Alfonso y a Felipe. Tenéis que volver a explicarnos el flujo de el flujo de trabajo que ha quedado pendiente. Y nada, bueno, pues de nuevo eso, gracias a vosotros, gracias a los asistentes desde la Escuela Internacional de Posgrado, pues quedamos a la disposición de todos para aquello que necesitéis. Y nada, pues sin más, despedimos si nadie más quiere decir nada, Pues ya despedimos está. la jornada de hoy. Muchas gracias a Muchísimas todos gracias. por el ratito y un Nos vemos placer. pronto. Sí, yo también suscribo las palabras de Eugenia. Daros las gracias a vosotros también, a la escuela por invitarnos. Y nada, hemos intentado que sea, aunque nos hemos pasado un poquito de hora, pero hemos intentado que sea bastante útil y que la gente conozca realmente pues, qué se puede hacer con un escáner láser, cómo afecta a un modelo BIM. Y bueno, esto es muy amplio. A ver si otro día nos podemos centrar más en la parte modelada, en la parte más técnica. Y nada, seguramente nos veremos en otra ocasión, ¿vale? Pues muchas gracias y buenas tardes a todos. Nada, a ti y a todos los asistentes. Chao. Chao.